de Salud confirmó el primer caso de coronavirus en Chile. Se trata de un hombre de profesión médico de 33 años que viajó por Asia y Europa. Está internado en el hospital de Talca. Aseguraron que iba a ser derivado a su casa con cuidados especiales. Vamos a conversar sobre las consecuencias de esta noticia con el director de la Organización Mundial de la Salud en Chile, Fernando Leanes. Fernando, un gusto. Buenas tardes, Claudia. Buenas tardes. Bueno, aumenta la preocupación en nuestra región en torno al coronavirus. Estamos muy lejos de lo que está pasando en China, pero se confirmó esta tarde un caso en Argentina, un par de horas después se confirma un caso en Chile. El Ministerio de Salud dice que estamos preparados para enfrentar el coronavirus, pero que tan preparados estamos tomando en cuenta que esto se puede seguir propagando, que esta persona puede haber estado en contacto con varias gente antes de ser diagnosticado con la enfermedad y así suma y sigue, ¿no? Sí, bueno, el primer punto, Claudia, es que hay una diferencia en lo que pasa en China y lo que está pasando en el resto del mundo, en que en este momento en China el número de casos que se reportan cada día está en disminución franca. Hoy hay 9 veces más casos fuera de China que en China y la experiencia de China lo que demuestra es que este virus se puede contener. Así que ese es el primer punto que yo quería señalarte. El otro, Claudia, que me parece muy importante decir es que el Ministerio de Salud, el sistema de salud de Chile se ha estado preparando para este primer caso de coronavirus y para recibir otros casos de coronavirus, siguiendo protocolos, siguiendo lineamientos que han sido chequeados y rechequeados con expertos de la OMS o EPS. De modo que las acciones que se están tomando en este momento son de acuerdo a esos lineamientos, a esas previsiones. Ahora, Fernando, tú nos hablabas de la contención, que efectivamente ha resultado muy bien en China, pero que básicamente paralizó a ciudades completas sin transporte público, con la gente que no podía ir a trabajar, que se tenía que quedar en sus casas, en fin. Italia, por ejemplo, ahora también decretó que las personas tenían que mantener una distancia de 1 metro. Francia está considerando también el saludo que es habitual en ese país, que es con un beso en cada mejilla. En fin, las medidas de contención tampoco son fáciles de implementar. Estamos, suspendiendo partidos de fútbol, pero que pasen algún minuto con los colegios, en fin, no es cualquier cosa. Las medidas de contención de todas maneras afectan obviamente el funcionamiento normal de la sociedad. Definitivamente hay diferencias. Este virus tiene algunas algunos parecidos con el virus de la influenza estacional y algunas diferencias importantes. El parecido es que los dos se transmiten por gotitas y que las medidas de prevención del contagio son similares. Como vos dijiste, se requiere para el contagio efectivo que tengas un contacto cercano, esto es a menos de 1 o 2 metros de distancia por un tiempo determinado y en general los contagios se dan en situaciones en donde estás en contacto directo con una persona que tiene síntomas, a diferencia de la influenza, que la persona puede estar sin síntomas y estar transmitiendo la enfermedad. Entonces hay una serie de diferencias, pero que básicamente a la hora de la prevención, las medidas que tenemos que tomar todos nosotros, las medidas son las mismas. Pero la diferencia, Claudia, es que este virus es más letal que el virus de la influenza y que además ninguno de nosotros tiene memoria inmunitaria, recuerdo inmunitario de haber tenido contacto con este virus y por lo tanto todos somos susceptibles. Eso hace que vamos a tener, en los países en donde no se pueda realizar la contención, vamos a tener probablemente muchos casos en muy corto periodo de tiempo. Esa es una de las gravedades, de las cuestiones graves que tenemos que tener en cuenta con este virus y además el hecho de que las personas, igual que con el virus de la influenza, las personas de los grupos de riesgo tienen alto riesgo de tener una situación grave o incluso la muerte. Entonces hay que tener un cuidado especial y todos tenemos que cuidarnos para lograr la contención que se planteó el gobierno de Chile y para proteger a esas personas y además para proteger a otros países, porque si tenemos
contaminación, transmisión, propagación sostenida, como se da en Italia, por ejemplo, vamos a exportar casos a otros países. Entonces es muy importante que se sigan las recomendaciones que está dando el Ministerio de Salud en este momento. Fernando, usted me decía que el Ministerio de Salud ha hecho un buen trabajo y que efectivamente están preparados para abordar el coronavirus. Ahora, en el caso específico de Talca, por ejemplo, en San Javier, se han suspendido las clases. ¿Le parece que es una medida que tenía que tomarse o es una medida muy extrema? ¿Cómo lo evalúa usted? Esto lo tienen que evaluar las autoridades y cuando te digo que ha hecho, digamos, un trabajo sólido, un trabajo robusto, no me refiero solamente al trabajo que han hecho las autoridades. Me refiero al trabajo de todos los profesionales de salud que se han estado preparando para esto. Ellos son la primera línea de defensa que tenemos frente a esta enfermedad. Y son, digamos, la prioridad porque ellos son los que están en contacto, sí, claro, y en mayor riesgo de contagio. También la prioridad son las personas que están en situación precaria de salud, con condiciones previas, personas con diabetes, con hipertensión, con problemas cardiovasculares, con sobrepeso, mayores de 65 años. Ahí tiene que estar la otra prioridad. Y la otra prioridad, Claudia, es el compromiso internacional que existe por parte del país y que hoy lo ha manifestado el presidente Piñera, el ministro Mañalich, a la directora de la OPS, Carissa Etienne, y al director de la OMS, el doctor Tedros, de que el país va a hacer todo el esfuerzo para contener este virus de manera que no haya una gran oferta global del virus y no haya otros países que por ahí tienen menores condiciones que Chile, menores condiciones que los países de las Américas, como pasa con los países de África, que en este momento, por ejemplo, están saliendo la República Democrática del Congo de una epidemia de ébola. Sería muy grave que ingresara el coronavirus. Entonces, se está trabajando de una manera robusta, de una manera sólida, consistente, con el conocimiento que existe sobre la enfermedad, y se irán tomando medidas las autoridades, como las que vos me mencionabas, basadas en ese, digamos, en el conocimiento que existe, en la experiencia que se generó en otros países. Fernando, la idea es no generar una especie de psicosis o sobrereacción, tomando en cuenta que acá los primeros síntomas son los síntomas comunes de una gripe. ¿En qué momento sabemos que tenemos que consultar? La idea no es obviamente colapsar las urgencias ante cualquier resfrío. Esta enfermedad, la descripción que hay de la mayoría de los casos es que se da con fiebre de más de 38 grados por más de 24 horas, tos seca en general, dificultad para respirar. Cuando la persona, y esto hay que seguir los consejos que está publicando el Ministerio de Salud, la Ceremis, los médicos, hay que llamar al médico en lo posible, consultarlo y de ahí tomar la decisión para saber si uno está pasando por una infección respiratoria aguda grave, y el médico va a tomar la decisión y te va a dar la guía sobre lo que tenés que hacer en ese caso. En este momento que el virus no circula, no hay registro de circulación del virus en el país, se toma cuidado especial de las personas que han viajado, y esto es lo que se refiere, y esto es la diferencia con una influenza común. Por otro lado, las medidas de precaución las tenemos que tomar todos, y las tenemos que tomar desde ya, Claudia. Las tenemos que tomar desde ya por dos razones. En primer lugar, ya que estamos hablando del coronavirus, voy a mencionar primero eso, para que si hay casos que no se han detectado todavía, no se propaguen. Las personas que tengan síntomas respiratorios y que deben consultar al médico, y si el médico lo indica, deben descansar en su domicilio, deben descansar en aislamiento sin ir al lugar del trabajo, por un lado. Y por otro lado, tenemos que tomar esos hábitos, Claudia, porque es muy importante que estemos preparados. En 4 semanas va a empezar el estado de estación
de transmisión de virus respiratorios, la claro, temporada de influenza. Y son hábitos que tendríamos que tener incorporados para ese momento también, siempre. porque en ese momento va a haber más probabilidad de transmisión del virus. Claro, el estornudar en el antebrazo, por ejemplo, el lavado frecuente de manos, también la utilización de alcohol gel. Son cosas que ya las hemos hablado muchas veces, que las reiteramos siempre en la época de influenza. Y no se hace. Y que hay que mantenerlas y quizás extremarlas durante esta época, ¿no? Y exactamente, y no se hace, Claudia, y hay que hacerlo. Y si estás trabajando en un escritorio, en una oficina, en una garita de seguridad, en un mostrador, tenés que tener el alcohol gel. Y cada vez que hay alguna situación, y antes de tocarte la cara para cualquier cosa, limpiarte las manos o lavarte las manos correctamente o limpiarte las manos con el alcohol gel. Eso es fundamental, fundamental. Las personas que están enfermas no tienen que ir a trabajar, y si no hay más remedio, porque hay personas que no tienen más remedio que salir de la casa, tienen que salir con mascarillas para proteger a los demás. Y no tenemos que estigmatizar a nadie, porque si estigmatizamos, las personas van a esconder su condición y el virus se va a propagar. La condición de propagación existe, se están tomando todas las medidas, pero hay que extremarlo al máximo para que sea un año con una temporada de influenza menor que otros años y ojalá que no se disemine, que no se propague el coronavirus. ¿Cuánto tiempo puede permanecer el virus activo sobre una superficie? Tomando en cuenta, por ejemplo, en la oficina, cuando se comparten computadores, hay espacios comunes, el escritorio. Obviamente que hay que utilizar o recurrir al lavado de manos, pero de todas maneras... no resiste la desecación, Claudia. El virus no resiste la falta de... El virus vive adentro de células, y estas células y este virus... cuando digamos, su entorno está sin humedad, no se puede multiplicar, no se puede, pierde la infecciosidad, vamos a decir. Entonces depende del tamaño de la gotita, depende del ambiente en donde esté, pero lo que tenemos que hacer es que no nos importe si la manija de la puerta la tocaron hace una hora, nosotros tenemos que mantener limpio. Sanitizado es el término que se usa, hacer una limpieza con sanitización realmente de los ambientes para disminuir el riesgo y también nosotros mismos lavarnos las manos frecuentemente, porque una de las formas, hay dos formas bien comunes, persona a persona a menos de 2 metros, porque hay, digamos, gotitas de saliva que van de una persona a la otra. Y la otra es a través de las manos a la cara. Entonces, tratar de no llevarnos las manos a la cara hasta que no nos hayamos lavado las manos si hemos pasado por otro ambiente. Por supuesto, me lavo las manos, voy a mi escritorio está limpio, ahí no hay un problema, pero si voy a salir del escritorio, el alcohol gel ahí cerquita, yo no lo tengo a la vista de la cámara, pero lo tengo cerca, y espero que vos lo tengas también. Todos lo tenemos que tener cerca y lavarnos las manos frecuentemente. Claudia, esto no se hace, esto la gente no lo hace, tenemos que hacerlo. Sí, así es. Bueno, y también quería preguntarle, o sea, lo vamos a ver más adelante, cuán efectivas son las mascarillas, y también tomando en cuenta que, independiente de que obviamente que hay que lavarse las manos y hay que sanitizarse las manos, mucha gente no lo hace. ¿Le parece que sería una buena medida, por ejemplo, evitar el saludo de manos, que lo hacen sobre todo los hombres de nuestro país? Yo creo que no, yo creo que hay que ver en cada caso, Claudia, por supuesto. Hay que ver cuáles son las recomendaciones que nos dé el Ministerio de Salud, que va evaluando ese tipo de cosas, pero yo creo que el lavado de manos frecuente es la mejor medida que podemos tomar para evitar digamos eso, pero bueno, hay países que lo están haciendo. Toser sobre el antebrazo, etcétera. Lo importante en esto también, y me decías de las mascarillas, Claudia, es el rol que tienen las personas que están con síntomas. A diferencia de la influenza, este virus se transmite fundamentalmente cuando estás con los síntomas. En la influenza, recordemos, se transmite también previo a que aparezcan los síntomas. Acá se han estudiado 40.000 casos de los 80.000 en China, y se han estudiado todos los parámetros, y realmente
aparecen síntomas en el 99% de los casos y las personas, la mayor forma de transmitir en las personas con síntomas. Entonces, las personas con síntomas son un riesgo para las personas que viven en la misma casa porque tienen ese contacto estrecho y para el personal de salud. Entonces, la mascarilla es fundamentalmente para la persona que tiene síntomas, para la persona que está, por ejemplo, en aislamiento en su casa porque sabemos que tiene coronavirus en este momento, o para cualquier persona que tenga síntomas de infección respiratoria grave. Cualquier persona con enfermedad respiratoria tiene que proteger a los demás, porque también hay que evitar la transmisión del virus de la influenza. Sí. Y por otro lado, Claudia, la mascarilla es importantísima para el personal de salud, el personal que va a atender a esa persona que está con síntomas. Y ahí se usan mascarillas para ciertos procedimientos y se usan respiradores para otros procedimientos. El respirador es una mascarilla que es un poco más hermética, que tiene unas válvulas y que tiene unas condiciones especiales. Se venden en las farmacias, pero digamos, una de las ideas de no generar pánico, Claudia, es por ejemplo, que no se agoten las mascarillas o que no suban de precio, ¿no es cierto? Porque no tiene sentido. Y más que acá no hay la costumbre de andar por mascarillas normalmente. Sí, de hecho hay mucha gente, tomando en cuenta que en varios lugares están agotados, que están vendiendo sus propias mascarillas. Y efectivamente, tú lo decías, en este caso la mascarilla es para la persona que tiene los síntomas. Hay países llevándolo muy al extremo, como Japón, por ejemplo, donde en el metro uno no ve a nadie sin mascarilla. No solamente para cuidarse ellos, sino para evitar contagiar al resto. Y eso es lo que, sobre todo en Chile, no hacemos. Una persona que se siente mal dice, no importa, voy a ir a trabajar porque me siento mal, pero da lo mismo. Pero ahí no se toma en cuenta el riesgo que hay de contagiar a quienes tenemos alrededor. Así es, pero también hay una cuestión cultural, que se ha hecho cultural, vamos a decir, de usar mascarillas en ciertos países del Asia. Incluso la OMS no ha hecho mucho hincapié en desalentar el uso de mascarillas en esos países, porque ya sabemos que la mascarilla a ciertas personas que ya están acostumbradas a usarla, les da una sensación de seguridad. Sí. Esa sensación de seguridad es falsa si nosotros no tenemos en cuenta la transmisión que vamos a hacer por vía de las manos y el hecho de que la mascarilla de manera pasiva a veces no evita, si no la usás bien, no evita que entren gotitas de saliva a las vías respiratorias o a la boca, ¿no? Cuando los pacientes no sufren mayor riesgo, por ejemplo, cuando no son adultos mayores y tienen coronavirus, sin embargo, sus síntomas están controlados y son derivados a sus domicilios bajo vigilancia epidemiológica. ¿En qué consiste esa vigilancia a nivel domiciliario? Bueno, primero que es una medida que está recomendada por la OMS, es un protocolo que el Ministerio de Salud preparó en conjunto con los expertos de la OPS-OMS que han estado teniendo videoconferencias, consultas y la guía, vamos a decir, el estándar mundial fue publicado hace poquito, el 4 de febrero, y que es, digamos, el cuidado de pacientes con casos sospechosos o con infección por el coronavirus. Entonces, hay que tomar las medidas que están previstas en esos protocolos y que no son muy distintas a las que se están recomendando, ¿no es cierto? En el sentido que la persona, cuando está en contacto con los familiares, tiene que estar con una mascarilla, tiene que evitar, especialmente para el caso del coronavirus, en los momentos Fernando, en donde está con síntomas, ¿no es cierto? Porque ahí es cuando transmite. Pero, digamos, como están conviviendo, lo correcto es que estén todo el tiempo. ¿Y hasta cuándo? Hasta que da 2 controles de laboratorio negativos la persona que está padeciendo la enfermedad, ¿no? Nosotros estuvimos conversando hace cerca de un mes sobre este mismo tema y hablábamos de la posibilidad de vacunas y de países que decían que estaban muy cerca de desarrollarla, pero eso lamentablemente no ha sucedido. Me imagino que en este minuto, tomando en cuenta que ya va llegando a varios continentes, es imperante que se pueda encontrar.
Me hablaste de la vacuna, justo perdí el sonido. Sí, le estaba hablando de la vacuna. ¿Qué tan difícil o fácil es encontrar una vacuna, Correcto. tomando en cuenta que muchos países dijeron que estaban cerca de hacerlo y no pasó Hay 20 proyectos. Sí, el doctor Tedros informó que en este momento hay 20 proyectos de desarrollo de vacunas. No es normal a la velocidad que se está yendo, se está caminando a una velocidad extraordinaria. Normalmente se espera que estas vacunas se llevan muchos meses, incluso años para ser desarrolladas. En el caso de ébola, por ejemplo, la vacuna tardó como 4 o 5 años en elaborarse y ahora se está usando en la República Democrática del Congo para el ébola. Para coronavirus no se habían desarrollado vacunas antes, pero bueno, ojalá que en los próximos meses, estimábamos en 10 meses más o menos, pueda haber ya vacunas candidatas para ser certificadas por la OMS. Al momento no lo hay y de cualquier manera, Claudia, este es un virus que tiene menos eficacia de transmisión que el virus de la influenza. Este virus tenemos que controlarlo evitando los contactos próximos con personas que tienen sospechosas o que tienen confirmado el coronavirus. Es lo que tenemos que hacer. Fíjate, Claudia, que China, como te dije al principio, está controlando la enfermedad. Hay muchos países que están conteniendo las infecciones a partir de casos importados. No sabemos hasta qué punto van a conseguir eso. No sabemos hasta qué punto Chile va a poder contener los casos importados. Sin duda, a este primer caso pueden suceder otros casos. Tenemos que trabajar con lo que tenemos y tenemos que estar preparándonos, y perdóname que reitere, para la temporada de influenza que empieza aproximadamente a mediados de abril y es donde vamos a tener que proteger a las personas que están en situación vulnerable respecto del virus de influenza y quizás también respecto del coronavirus. Es lo que podemos hacer en este momento y lo tenemos que hacer. Y no, como decías bien al principio, no es cuestión de generar alarma. Este virus sí tiene que estar muy alerta toda la gente para proteger a las personas que están en situación de vulnerabilidad. Pero en ese sentido se comporta como el virus de la influenza. Entonces, las personas sanas y jóvenes no se tienen que contagiar para proteger a las personas que están en situación de vulnerabilidad. Muy bien, Fernando. La gran desventaja de este virus es que no tenemos memoria inmunitaria. Muchas gracias, Claudia. Estamos frente a algo nuevo, lo cual hace que sea más complejo el panorama. Fernando Leanes, director de la OMS en Chile, le queremos dar las gracias por este contacto para hablar sobre este tema tan importante y sobre todo tomando en cuenta que ya se confirmó un contagiado por coronavirus en nuestro país. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Claudia. Muchas gracias.